Hola familia de Superfuncionario. Hoy abordamos una de las preocupaciones más serias y entendibles, la seguridad de su pensión. Muchos se preguntan si una vez llega la jubilación es posible seguir trabajando, ya sea para complementar un poco los ingresos o simplemente por el gusto de mantenerse en activo. Así que vamos a meternos de lleno en el tema. ¿Es legalmente posible en España trabajar y a la vez cobrar una pensión de jubilación? Vamos a verlo. Para que todo quede lo más claro posible, hemos organizado la información en 5 puntos clave. Primero, veremos la regla general. Luego, nos sumergiremos en la solución más común, la famosa jubilación activa. Veremos también cómo afecta al bolsillo, es decir, a cuánto se cobra de pensión. Mencionaremos brevemente otras alternativas y, por último, y esto es muy importante, hablaremos de los riesgos que se corren si no se siguen las normas. Muy bien, pues empecemos por el principio, como debe ser. Vamos a atacar de frente la pregunta fundamental, esa que se hacen tantos y tantos jubilados, sobre todo aquellos autónomos, que, querrían seguir al frente de su negocio. Esta es la pregunta del millón, sin duda, la que genera más conversaciones y, seamos sinceros, más confusiones. ¿Pueden convivir legalmente un sueldo o los ingresos como autónomo con esa pensión que tanto ha costado ganar? Pues como casi todo en derecho, la respuesta tiene sus matices. La norma general, de entrada, puede que a muchos les sorprenda. A ver, si nos ceñimos estrictamente a la ley, la respuesta inicial es un no bastante rotundo. El artículo es claro: disfrutar de la pensión es incompatible con trabajar. Pero mucho ojo, porque aquí viene lo interesante. La propia ley, justo después de poner la norma, abre la puerta a una serie de excepciones muy bien definidas y reguladas. Y son esas excepciones las que nos permiten hacerlo todo de forma legal. Vamos a verlas. Pasemos entonces a la solución más importante, la más utilizada, la que está pensada precisamente para esta situación. Tiene un nombre que lo dice todo: jubilación activa. ¿Y qué es esto de la jubilación activa, exactamente? Pues, dicho de forma sencilla, es una figura legal, un permiso especial que nos permite hacer justo lo que buscamos: cobrar la pensión mientras se sigue trabajando. Para los autónomos que quieren continuar, este es, sin duda, el camino principal. Ahora bien, no es para todo el mundo. Hay que cumplir unas condiciones bastante estrictas. La primera, haber llegado a la edad ordinaria de jubilación que corresponda en cada caso. Y esto es fundamental. Si una persona se jubiló de forma anticipada, no puede acogerse a esta opción. Queda fuera. Además, se tiene que tener derecho a cobrar el 100% de la pensión, lo que significa que hay que tener una carrera de cotización completa. Si se cumplen estos requisitos, la puerta está abierta. Vale, ya sabemos cómo se puede hacer. Ahora vamos a la pregunta del millón, la que de verdad importa. ¿Cuánto se cobra de la pensión? Porque estar en jubilación activa no significa automáticamente cobrarlo todo. El importe que se recibe depende de un factor que lo cambia todo. Vamos directos al grano. ¿Se sigue cobrando la pensión completa o hay que renunciar a una parte? Aquí es donde la ley hace una distinción clave, una que afecta directamente al bolsillo del jubilado autónomo. Para un trabajador por cuenta propia, la cantidad de pensión que va a recibir se decide con una pregunta muy simple: ¿tiene usted personal a su cargo o no? Vamos a ver los dos escenarios posibles. Primer caso: el autónomo trabaja solo, sin tener a nadie contratado. En esta situación, puede compatibilizar su trabajo con el cobro del 50% de su pensión. Ojo, hablamos siempre del importe bruto de la pensión. Pero aquí viene el gran cambio. Si ese mismo autónomo contrata, como mínimo, a un trabajador por cuenta ajena, entonces la cosa cambia radicalmente. Pasa a tener derecho a cobrar el 100% de su pensión, también en bruto. Es claramente una forma de incentivar que se cree empleo. Un detalle muy importante que no se nos puede pasar: mientras está en jubilación activa hay que seguir cotizando, pero no es una cotización normal, se llama cotización de solidaridad. Es de un 9% y su objetivo es cubrir ciertas contingencias. No sirve para generar más derechos de pensión en el futuro. Aunque la jubilación activa es la vía principal, sobre todo para autónomos, que sepan que no es la única. Existen otras posibilidades legales, aunque es verdad que suelen estar más pensadas para trabajadores por cuenta ajena. Aquí tenemos otras 3 opciones. La jubilación flexible es para quien ya estando jubilado decide volver a trabajar, pero a tiempo parcial. Luego está la jubilación parcial, que es al revés: se reduce la jornada para empezar a cobrar una parte de la pensión antes de la jubilación total. Y una tercera opción muy interesante: si se hacen trabajos esporádicos y los ingresos anuales no llegan al salario mínimo, se puede cobrar la pensión entera sin ningún problema. Y llegamos a la parte más seria de este informe. Es fundamental entender las consecuencias, que son graves, de ponerse a trabajar sin acogerse a ninguna de estas vías legales. Es la mejor forma de evitarse problemas muy serios con la seguridad social.
La ley aquí no se anda con rodeos, es tajante y no deja mucho espacio para la interpretación. Lo dice bien claro. La regla general es la incompatibilidad. Y saltársela, lógicamente, tiene consecuencias. Y que nadie piense que esto es una simple advertencia administrativa. Para nada. La seriedad de este asunto queda más que demostrada en los propios tribunales. Hay sentencias judiciales que aplican la ley de forma muy estricta y que respaldan totalmente las sanciones para quienes no cumplen las reglas. Las consecuencias son como un efecto dominó. Un problema lleva al otro. Lo primero, suspensión inmediata de la pensión. Se corta el grifo. Lo segundo, la Seguridad Social reclamará que se devuelva todo el dinero de la pensión que se ha cobrado mientras se trabajaba de forma irregular. Y tercero, además de devolverlo, se pueden imponer sanciones económicas. El riesgo financiero, como ven, es enorme. Perfecto, pues ya hemos visto la jubilación. Vamos a meternos ahora con otras dos pensiones contributivas muy importantes, que tienen, digamos, sus propias reglas del juego. A ver, ¿qué puede pasar con una pensión de incapacidad permanente o con una de viudedad? Esta es una de las mayores preocupaciones de quienes la cobran. ¿Esto es para toda la vida o me la pueden quitar? Bueno, la respuesta es clara. Sí, una pensión de incapacidad permanente puede ser revisada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social. No es necesariamente vitalicia. Pero, cuidado, no es algo que se haga de forma arbitraria. La ley marca unos motivos muy concretos. Pueden revisarla si hay una mejoría clara de la enfermedad, si se descubre que hubo un error en el diagnóstico inicial, si la persona está haciendo un trabajo que es incompatible con su estado de salud, o por supuesto si se demuestra que hubo algún tipo de fraude para conseguirla. Y ahora un apunte muy específico, pero que tiene un impacto económico enorme. Las personas con una incapacidad permanente total, que por tener más de 55 años y no trabajar, cobran un complemento del 20%, la que se llama cualificada, pues perderán ese complemento si se van a vivir al extranjero. Seguirían cobrando la base de la pensión, el 55%, pero ese 20% extra, que es un pellizco importante, se pierde. Pasemos ahora a la pensión de viudedad. En este caso, las razones por las que se puede perder el derecho son, si cabe, todavía más concretas y definitivas. Aquí, por lo general, no hablamos de una simple suspensión, sino de que el derecho se extingue por completo. La ley, en este punto, es tajante. El derecho a la pensión de viudedad se acaba para siempre por 3 motivos principales. Si la persona se vuelve a casar o se registra como pareja de hecho, si hay una sentencia firme que la declara culpable de la muerte del cónyuge que le dio derecho a la pensión, y, como es lógico, por el fallecimiento del propio pensionista. Y todo esto que hemos estado viendo nos lleva a este último punto, que es probablemente el consejo más importante y que sirve para proteger cualquier pensión. Y es que la comunicación con la administración no es algo opcional, es una obligación que tiene el pensionista por ley. Es absolutamente fundamental que entendamos la diferencia entre estas dos palabras. Suspensión es como darle al botón de pausa. Dejas de cobrar temporalmente, pero tu derecho sigue ahí y se puede reanudar. En cambio, extinción es como si se rompiera el disco. El derecho a la pensión desaparece para siempre. Por eso es tan importante esto que decimos. No avisar a la Seguridad Social de un cambio importante en nuestra vida, que empezamos a trabajar, que nos casamos de nuevo en el caso de la viudedad, o incluso un simple cambio de domicilio, pues no solo puede hacer que nos suspendan el cobro, sino que además nos puede acarrear sanciones económicas. Así que el mejor consejo que podemos dar se resume en esto. Para proteger la pensión, la clave es doble. Primero, conocer las reglas del juego que se aplican a nuestro caso. Y segundo, ser diligentes y comunicar siempre de forma activa cualquier cambio personal o laboral a la Seguridad Social. Entonces, si volvemos a la pregunta con la que empezamos todo esto, ¿puedo perder mi pensión contributiva? Pues la respuesta, y espero que esto sea tranquilizador, es que perder el derecho para siempre es muy difícil. Solo ocurre en situaciones muy graves y muy específicas. La mayoría de las veces lo que puede pasar es una suspensión, que es algo temporal y se puede revertir. Esto da una seguridad enorme a los pensionistas que hacen las cosas bien. Recuerden, estar informado es el mejor seguro. Si este análisis tan detallado y exhaustivo os ha sido útil, por favor regaladnos un me gusta y lo más importante, suscribíos al canal Superfuncionario. Nos vemos en el próximo vídeo para seguir resolviendo vuestras dudas.